formaban un patrón, como una geometría alrededor de la nave. Así podían ellos reconocer cuando era humana o no era humana. Han habido secuestros de abducidos para después buscar la información en ellos. Creo que el descubrimiento de esta presencia extraterrestre nos va a forzar a cambiar. Estuvo ahí como un minuto, desapareció, y después de 10 minutos ¡pum!, volvió a aparecer. Ándale. Volando encima del mar. En realidad mi experiencia empezó con familiares y amigos que empezaron a tener contactos. Si te metes en eso no puedes salir nunca. Si empiezas a hablar, te... Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a este podcast de Insólita. Y bueno, pues en esta ocasión estamos grabándolo en Lima, Perú. En esta ocasión, aquí, en esta grabación, está nuestro querido amigo Giorgio Piacenza, a quien le agradezco un montón que ya se encuentre por acá. Giorgio, un gusto saludarte y muchas gracias. Qué feliz de verlos por aquí, a mis hermanos mexicanos. Exacto. Espero que la pasen muy bien en esta visita a Perú. Pues muchas gracias, de verdad, Giorgio. Y nos damos cuenta, Giorgio, que vaya tiempos que nos ha tocado vivir sobre el tema de los ovnis, ¿no? Desclasificaciones, mucha difusión, fotografías, videos, hablan militares, gente o sea, hay de todo. Sí, es algo muy intenso. Hace 2 o 3 días nomás habló el coronel Carnell, que fue el jefe de David Grush. Ya deben conocer a David Grush, que testificó el 26 de julio, creo, del año 2023 en el Congreso, ¿no?, de Estados Unidos. Este era su jefe, un coronel bastante entendido e involucrado en los estudios secretos del fenómeno OVNI. ¿Y qué ha dicho en la conferencia SALT? Ha dicho que definitivamente, sin lugar a dudas, el fenómeno OVNI es un fenómeno que incluye la presencia extraterrestre o no humana de tecnología avanzada. Ándale. Ya. Fíjate. Ya. No es el presidente Biden diciéndolo. Claro. Pero es una persona de mucho peso diciéndolo también. Claro, desde luego. Ahora, Giorgio, cuando vemos que hay tanta gente hablando del gobierno, de diversas áreas de inteligencia, las universidades, la NASA, ¿ante qué estamos? Porque realmente pareciera que hay mucha información, pero en ocasiones como que no logramos entender lo que realmente está pasando. Bueno. Por lo menos la facción, digamos, militar y de inteligencia que correspondería al coronel Nell, es la que quiere un proceso de revelación gradual, controlado de 7 a 10 años. Tuve la oportunidad de conversar con él en persona hace como 2 semanas y media en Washington, en una conferencia que hicimos con el Instituto de Nuevo Paradigma, que se ha creado justamente para guiar el proceso de desclasificación de manera, digamos, sensible, sin aspavientos, educando a la población y, digamos, presionando a los políticos para que pasen leyes en favor de la desclasificación. En esta reunión del Instituto Nuevo Paradigma estaba el coronel Carnell, Luis Elizondo, Stephen Bassett y algunos soldados que han trabajado. Ellos no sabían, prácticamente no saben dónde ir a hacer sus declaraciones, y el único lugar que les queda, básicamente, es el Congreso. Ya. Siempre y cuando estos comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes estén a favor de escucharlos, ¿ya? Y porque ir directamente al Pentágono es para ellos arriesgar su vida, su reputación, etcétera, etcétera, por la facción que está en contra. Si esto llegara a ocurrir, a ver, nos dices 2 facciones. Una, la que no quiere hablar nada, la que quiere que todo siga igual que siempre. Sí. Y está la que sí quiere que se dé a conocer. Gradualmente. Gradual. Si nos vamos por una, has mencionado que sería de 7 a 10 años el periodo más o menos que ellos tienen contemplado. Sí. Vamos primero en esa parte. ¿Nos convendría? Bueno, nadie lo sabe, ni ellos ni nosotros. Porque todo dependería de qué tan rápido los esperados cambios
geofísicos, sociales, las grandes crisis, podrían venir, el calentamiento global, etcétera. ¿Y qué tan rápido necesitaríamos utilizar la retroingeniería para salvar a la Tierra, para salvar a la ecología? Quizás esperar 7 o 10 años sea demasiado. Y quizás sea prudente hacerlo gradual, de forma gradual para que no haya un pánico social, ¿no? Lo que ellos manejan mucho es el concepto del shock ontológico. Que si lo hicieran muy rápido, habrían segmentos de la población que entrarían en pánico, en un shock ontológico, que ya no sabrían en qué creer. Entonces, yo creo que simplemente tenemos que caminar de una manera razonable con el corazón. Yo creo que sí, en general la idea es buena de 7 a 10 años que se proceda con esta desclasificación e información. Ok. ¿Estamos preparados para recibir esa información, Giorgio? Nunca vamos a estar totalmente preparados, pero tenemos que hacerlo. En algún momento, Ya. ¿no? Tiene que suceder. Y tú has estado haciéndolo con miles y miles de personas a lo largo de muchos años a tu manera, Exacto. así como otras personas también. Los contactados, las conferencias, han llegado, han calado, no han sido en vano. Sí se ha llegado. O sea, estamos hablando de una sensibilización de la sociedad. Sí. Estamos hablando de que al menos del 2014 para acá yo he visto un incremento muy importante de gente que, si no cree, al menos está al pendiente de lo que dicen los contactados, las personas que han sufrido un secuestro o han vivido un encuentro. Pero eso es suficiente para quizá que empiece más información a fluir por parte de los gobiernos. No, yo creo que la facción que resiste entregar información es muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso, en el Instituto Nuevo Paradigma, el New Paradigm Institute.org, ahí pueden encontrar esta información, se está generando un movimiento de activismo social. Creo que son 245 o 300, 400 algo distritos municipales que hay en Estados Unidos. Okay. Entonces, esta organización está intentando llegar a todos esos distritos municipales para que la gente de a pie vaya y pida, exija a sus políticos locales que apoyen la desclasificación en el Congreso de los Estados Unidos. Híjole. Vemos que todo lo que sucede en Estados Unidos tiene una repercusión mediática tremenda en todo el planeta. Sí, así es. Bueno, sigue siendo la primera potencia, a pesar de que, bueno, ha habido ciertos retrocesos y Claro. etcétera, ¿no? Claro. Exacto. ¿Y cómo ves tú allá en Estados Unidos? ¿Crees que sí tenga la mayoría ¿A qué te refieres? en cuanto a esa propuesta que puedan hacer desde el ámbito social, público, presionar a las instancias gubernamentales para que abran esto? Están a punto, porque la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes estaba a favor de pasar este acta de revelación controlada del año 2023. Ok. Republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo, que casi nunca se ponen de acuerdo en nada, y aquí estaban prácticamente de acuerdo en todo. Esta acta fue en gran parte diseñada, según tengo entendido, en parte por el coronel Nell, en parte por el abogado Daniel Sheehan, es un activista de hace muchos años. Sí. Él trataba de encontrar la información para el presidente Carter si el fenómeno ovni trataba de extraterrestres o no, allá en el año 78. Fue asignado por Carter y por el Congreso para este tipo de investigaciones. Y él ha sido un asesor de estos comités de inteligencia en el Congreso. O sea que viene con todo. Entonces, sí, ahora mismo están bregando, luchando para reinstalar las 40 páginas que se sacaron de esa acta por orden de los jefes de los comités. Algunos de ellos reciben subvenciones de las industrias aeroespaciales que son parte del sistema militar industrial. Ok. Ya. A ver, Giorgio, aquí estamos entrando entonces en otro tema que viene a complementar por qué quizá sí o no se desea esta apertura. Porque si está la iniciativa privada con estas empresas de tecnología que le dan el servicio al gobierno, quiere decir que si ellos encuentran algo, lo tienen que hacer público, ¿no? Claro. Ahora, según los abogados, y no solamente es Daniel Sheehan,
¿no? No solamente es él, sino él tiene un equipo de 12 abogados ad honorem que están tratando de que se pasen estos proyectos de ley para favorecer a los informantes, para protegerlos y para que se revele más de esta situación. Él lo que dice es que en realidad no se trataría de un dominio eminente. Dominio eminente quiere decir cuando el gobierno prácticamente, digamos, es como una confiscación, ¿no? Sí. De la propiedad pública, privada, Ok. que pasa a la propiedad pública, ¿no? Pero él dice que en este caso no se aplicaría, porque estos artefactos obtenidos de ovnis, de naves extraterrestres, digámoslo en claro, que se estrellaron, Ajá. o que las derribaron, Sí. o que dejaron un pedazo de algo, no fueron adquiridas legalmente por estas industrias aeroespaciales, corporaciones que rinden servicios al Pentágono. Fueron entregadas del Pentágono para que ellos la investiguen y que dentro de estas industrias no llegue la información ni al Congreso ni al público. Porque todo lo que está en las industrias privadas tiene como una especie de propiedad intelectual que no se puede buscar así nomás. Entonces, por eso Wow. es que Oye, ocultaron la información claro. ahí. Pero a ver, entonces, quiere decir que están reconociendo de que realmente algo tienen, han recuperado y que las han entregado a la iniciativa privada. Porque si es eso, como tú dices, hay la propiedad intelectual, seguramente le han sacado patentes y demás, y no va a ser tan sencillo que cualquier otra persona entre y cheque la información que hay de eso. Bueno, prácticamente, si uno considera que decenas de congresistas estuvieron de acuerdo con esta acta en su versión original, Sí. prácticamente estaban diciendo eso. Inclusive usaron la palabra objetos de origen no humano, objetos transmedios, de tecnología aparentemente no humana y este tipo de cosas. Claro, no es una declaración totalmente oficial del presidente de turno, ¿no? Pero sí es una semi-admisión oficial ya. Ok. Lo que pasa es que esas 40 páginas con esos detalles más candentes también los sacaron casi todo eso que era así. O sea, no se quería comprometer el gobierno y sacó todo lo que le pudiera perjudicar. Tengo entendido que fueron los directores, los presidentes de los comités de inteligencia y de armas, de apropiaciones, creo que se llama, sí. Y ellos fueron los que recibieron mucha influencia de la industria aeroespacial y del Pentágono. Y ellos fueron los que dijeron, no, esto lo tenemos que sacar. Y ellos deciden, pues, en esas circunstancias. Todos los demás tenían que alinearse, todos los demás congresistas tenían que alinearse con los presidentes de estos comités. Qué cosas. Pero a ver, Giorgio, si está la iniciativa privada a las áreas de inteligencia de Estados Unidos, me imagino que debe de haber millones de dólares en esa investigación. Uf, totalmente. Entonces por ahí viene una de las razones, ¿no? Pudo haber habido una malversación de fondos, pudo haber habido proyectos que se ocultaban dentro de otro proyecto, entonces jamás realmente se tenía la cifra real de los gastos. Se sabe que, bueno, el Pentágono tiene pérdidas de trillones, Sí. y no se sabe bien, no ha pasado nunca una auditoría no ha pasado una auditoría desde hace mucho tiempo, muchos años. Y nadie sabe dónde se quedó el dinero, ni en qué lo han gastado, ni en qué lo han perdido. Alguien lo sabrá, pero no se sabe públicamente, pues no es conocimiento público, no es conocimiento, me parece inclusive de los 8 congresistas principales, se llama la pandilla de los 8, Sí. ese es el nombre popular en el Congreso, que según la Constitución, ellos tienen el derecho de llegar a cualquier secreto, reconocido, no reconocido, de todos los niveles, top secret, todos. Pero ellos están sorprendidos, por ejemplo, no sé, el congresista senador Marco Rubio es uno de ellos. No estaban informados de todos estos proyectos secretos. Entonces, ¿quién es el gobierno? El gobierno es algo oculto, que le oculta al gobierno oficial. Qué fuerte. Giorgio, entonces, a ver, si están las industrias privadas detrás de la tecnología OVNI, quiere decir entonces que
están tratando de hacer eso que llaman la retroingeniería, es decir, que a partir de un elemento que tienen, lo quieren replicar. Sí, la ingeniería inversa o retroingeniería es un hecho, es un hecho. Sí, hace unos años me llamó este amigo Michael Sala para que pudiera contactarme con un testigo que estaba filmando naves triangulares que estaban probando sobre una base en la Florida. Creo que se llamaba la base de Kirkland. Ok. Kirkland. Y así se han dado muchos casos. Tienen tecnología que quizás no llega pues al nivel de estos visitantes, ¿no? De estos otros no llega a ese nivel. Quizás no pueden desmaterializarse y rematerializarse, eso es demasiado avanzado, ¿no? Porque para desmaterializarse, según muchos otros testigos, habría que ingresar a una dimensión que no es física, reprogramar los patrones de información y reaparecer en donde lo has reprogramado. Ok. Esos no. Lo que sí pueden hacer es desgravitar, probablemente ya salir al espacio, y eso es lo que tienen. Bueno, vemos que entonces hay un avance por parte de las empresas privadas. ¿El gobierno estaría trabajando de la mano con ellos o el gobierno solamente les da esa tecnología para después ellos replicarla o invertirle para quizá la tecnología militar? Bueno, la teoría es que realmente no es el gobierno. Si vamos al fondo del asunto, no es el gobierno. Es alguien que se hace pasar, es un grupo muy poderoso que se hace pasar por el gobierno. Es una mafia. Es una mafia que desde la época de Truman se enquistó, fue ganando más y más poder, porque no se creía que los políticos podían manejar este tipo de información, sobre todo en los años 40 y 50. Preferían no manejarla, inclusive hasta ahora, a pesar de que pasaron estos proyectos de ley y todo, ahorita están como en duda un poco. Se sabe, según Luis Elizondo y otros, que fueron aproximadamente unos 40 informantes en los últimos 3, 4 años a hablar con el Congreso. Y les han dicho, miren, yo he visto cuerpos, yo he visto una nave que desgravita, yo he visto esto, yo he hecho lo otro. Y los mismos políticos hasta ahora están no sé si hablar de esto, no sé si no hablar de esto, porque es algo demasiado extremo y fuera de lo normal. Claro, ¿consideras que quizá estén cuidando su prestigio, estén a lo mejor buscando un escaño más alto del que actualmente se encuentran, o que pueda ser el desprestigio por completo de sus carreras políticas? Yo creo que si ellos tomaran el toro por las astas, por así decirlo, por los cuernos, Por los cuernos. y fueran más contundentes con cómo tratar el tema, sería un éxito, Pues sí. un éxito rotundo. Y pasaran las leyes como eran originalmente, y esto le daría la capacidad de convocar bajo juramento a todas las personas que quieran en el Pentágono. Bajo juramento no podrían mentir. ¿Ya? Esto fue una de las detalles, de las cláusulas que sacaron del acta el año pasado, ¿no? Pero si ellos decidieran reinstaurar esta parte y convocar a la gente, entonces tendrían a la mayoría de los americanos defendiendo lo legal, no defendiendo lo ilegal. Y tendrían ellos que ser bien vistos, que ser apoyados. Pues sí, desde luego. Pero a ver, lo que no logro entender, Giorgio, y me gustaría que nos ayudaras para toda la gente que nos mira en estos momentos, ¿la sociedad va a tener algún beneficio al momento que se sepa, nos enteremos? Sí, tenemos los cuerpos, ahí están, tenemos las naves, acá están. Nosotros como sociedad o la sociedad estadounidense en primera instancia, ¿qué beneficios van a obtener? Bueno, la sociedad que tenemos es una sociedad dormida. Es una sociedad que, gracias a nuestras, digamos, cosmovisiones limitadas, Sí, está llevándonos, estamos yendo a la autodestrucción. Es mejor que haya un shock cultural, sí. un remesón y nos despertemos, que así como poco a poco caminemos hacia el matadero, o como la rana que la van hirviendo poco a poco y ni se da cuenta. Te estaba mencionando en privado, ¿te acuerdas? Sí. Sobre las profecías de los Kogi.
Exacto. Ya, muy interesante. Los Kogi son los últimos supervivientes de la etnia indígena tairona en Colombia. Ellos digamos, estuvieron fuera de contacto con la civilización moderna por casi 400 años. Ok. Recién en los años 80 bajaron a la costa de la Sierra de Santa Marta y han estado, digamos, advirtiendo que el mundo se está acabando. ¿A quiénes? A los hermanos mayores, a nosotros. Los hermanos menores, nosotros somos los hermanos menores, Ok. ellos son los hermanos mayores. Y en el año pasado, en septiembre, tuvieron una visión. Los mamas o mamos son los sacerdotes andinos de los Kogi. Ellos tuvieron una visión de que si para junio 24 del 2024 no se empezaba a hacer una serie de actos rituales de sanación espiritual en ciertas partes del planeta, iban a venir por lo menos 2 años de desastres naturales fuertísimos. Y ellos querían evitar esto. Y que la Madre Tierra les habló y les dijo que yo no quiero hacer daño a mis hijos, pero tengo que sanarme, porque mis hijos me han hecho daño. Si vemos que estas culturas o estas civilizaciones que han estado, como tú bien lo mencionaste, 400 años sin ningún tipo de intervención, injerencia ni mezcla con nadie, pues me imagino que deben de traer cosas muy interesantes. Y si hay una profecía, hay que darle seguimiento a eso. Sí, sí, claro. Justamente por eso es que tenemos que apresurarnos, yo creo, porque hay eventos como lo que ellos predicen, ¿no? También tengo un amigo, un conocido, trabajó en la CIA 15 años como Sí. analista, un oficial que analizaba imágenes de satélite, entre ellas de los ovnis. Ándale. Sí. Ok. Un Sí, sí. dato interesante es que estas naves que ellos detectaban con una frecuencia específica, con rayos infrarrojos, frecuencias infrarrojas, formaban un patrón como una geometría alrededor de la nave. Así podían ellos reconocer cuando era humana o no era humana. Ah, ok. ¿Ya? Esas cosas nos la contó en un curso que yo tomé con él online de 2 años sobre política, exobiología y estudios, exo-study se llama, estudios exo. Y, y bueno, él también nos dijo que dentro de la comunidad de inteligencia se rumora con una especie de tabú y con preocupación que para los años 2026, 2027, 2028 podría haber un evento que podría remecernos muchísimo a la humanidad. Y que eso era como algo, como dicen en inglés, hush hush, que no querían hablar abiertamente, pero él nos lo dijo. Ok. Y resulta que él también nos contó que ha tenido experiencias de contacto. Entonces era mucho más abierto, a pesar de haber sido un oficial de la CIA. Claro, a ver, aquí creo que nos está quedando muy claro ustedes que nos miran en estos momentos que tenemos la parte de la iniciativa privada. Tenemos al gobierno, tenemos a los militares, tenemos a la gente de las agencias de seguridad o de inteligencia. Sí. Pero vemos, Giorgio, que cada vez el hablar del contacto con extraterrestres pareciera que en todo momento ellos lo han hablado y ahora lo único que estamos haciendo es saber o destapar lo que ellos ya habían hablado y están conociendo sobre esta temática. O sea, no es ajena para nadie. No, cada día se está hablando más, gracias a Dios, cada día hay más podcasts que están apareciendo, que entrevistan a contactados, que cuentan sus experiencias. Sí, así es, exactamente lo que está pasando. Quería darles el nombre de este amigo exoficial de la CIA, es John Ramírez. Oh, John sí, Ramírez. sí. Lo pueden buscar en YouTube. No es nada así secreto, ¿no? Y ahí van a escuchar lo mismo que les estoy diciendo. John Ramírez. Ok. Sí. Sería quien está hablando y de Sí, todo sí, esto. sí. Pero si el gobierno de Estados Unidos sabe y las instancias de seguridad y de inteligencia saben que el contacto es real, que es auténtico, ¿por qué lo callaron tanto tiempo?
Oh, por muchas razones, para que la tecnología que puede convertirse en armamento no llegue a los terroristas, no llegue a los extremistas, no llegue a los enemigos de la nación de Estados Unidos. Y Ok. tienes razón. Pues sí, desde Pues si luego. tú puedes hacer un rayo que puede desintegrar cualquier cosa, Imagínate que caigan las ¿lo manos vas a regalar? ¿Lo equivocadas. vas a poner en la internet? No, no se puede, pues. Por eso primero habría que pasar por un proceso de transformación y ir liberando la tecnología que sí es, Poco a digamos, poco. que no sería necesariamente utilizada para la destrucción. Quizás tecnología que pueda descontaminar y otro tipo de cosas. Sí. Aparte de eso, pues, viene el secreto de cómo han manejado el secreto. Cada vez ha sido tan cerrada el manejo que han habido asesinatos, han habido crímenes cometidos extralegalmente, han habido lo que llaman wet works, o sea, hay grupos de aniquilamiento dentro, aparentemente, Sí. dentro de lo que se llama el Comando de Operaciones Especiales Unificado, JSOC. Ya es un grupo élite, pero que tiene varias secciones y eh, tendría también su sección de aniquilamiento, que la usan esporádicamente, no es mucho, ¿no? Pero que la han usado, lo han usado ocasionalmente. Amenazan a la gente. Han habido secuestros de abducidos para después buscar la información en ellos. O sea, ¿cómo puede? Eso es inconstitucional. Tú no puedes secuestrar a un ciudadano Claro. porque ha tenido un secuestro extraterrestre. Lo victimizan 2 veces. Exactamente. Ya. Eso habría también que hablar ahí Claro, también. exacto. Pero a ver, ahí, de ahí se desprenderían los famosos hombres de negro. Sí, hay hombres de negro militares, sí, que hacen esas cosas, sí. Que sería siempre detrás de la información y si no la Sí, quieren proporcionar de manera sí, voluntaria se la quitan a la sí, fuerza. sí, sí. Inclusive, ahora no me acuerdo de Sí. dónde parece provenir Quien dio este dato es Richard Doty. Richard Doty, en los años 80 también fue un agente de inteligencia y de contrainteligencia para la Fuerza Aérea. Él dijo exactamente de qué base de la Fuerza Aérea salían los hombres de negro y de qué sección. Imagínate nada Richard más. Doty. Pero yo no me acuerdo en ese momento. También otro tema, esto es algo de lo que he estado estudiando yo en la Ubiquity University, porque estoy tomando el curso, quiero llegar Claro. al doctorado. Ándale. La CIA tenía todos estos años lo que se llama la Oficina de Acceso Global. La Oficina de Acceso Global se encargaba de recuperar objetos de naturaleza no humana que cayeran a tierra. A ver, ¿cómo se llamaba esa Office dependencia? of Global Access, Oficina de Acceso Global. Ya, ok. Y ellos le encargaban al Comando de Operaciones Especiales Unificado, JSOC, a que recuperen Todo eso. ovnis, bueno, naves, Sería, objetos. ¿esto sería dentro del gobierno de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo? Tenían acceso a muchos países. Tenían acceso a muchos países. Ahí pudiéramos explicar la recuperación de esos objetos que se estrellaron aquí, en Perú, en Bolivia, Parece en que México. sí, en algunos lugares en Huancayo ha habido, sí. No todos, ¿ah? No Ok, todos. ok. Algunos han sido satélites. No todo lo que cae es Sí, extraterrestre. sí, sí, claro. Pero sí, sí, claro. Y parece que hay una cooperación internacional entre varios países también. ¿Por qué? Por el tema de que esto podría destruir la sociedad, la cultura, no estamos preparados para aceptar la verdad y por eso y ha habido cierta cooperación internacional. ¿Esta dependencia que nos estás mencionando no se había hecho pública o ya se sabía, ya hay cosas Muy publicadas? poco, muy poco. Yo recién me he enterado de este nombre a raíz de que el abogado Danny Sheehan, que es uno de nuestros profesores en esta universidad, nos ha ido informando. Danny Sheehan tiene acceso directo a los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes. Está muy enterado de todo esto y tiene acceso a muchos de estos informantes que han ido a hablar al Senado, al Congreso.
Entonces Ok. él sabe de todos estos detallitos y los nombres. Bueno, pero ya al menos ya se ve como más claro el panorama, ¿no? Sí, Porque antes, Giorgio, yo recuerdo que se escuchaba que en México en tal año cayó un objeto con ciertas características, entró el ejército de Estados Unidos y se lo llevó. Que en Perú sucedió tal cosa y muy parecido. Y sí, si nos vamos a Chile, si nos vamos sí, a Bolivia, y si nos vamos a muchos otros países, sí, vamos a encontrar que son prácticamente las mismas sí, características. sí, sí. Pero al menos ya con esto tenemos como que ya alguien, una oficina encargada de eso, con nombre, apellido. Sí, y está enfocándose mejor la imagen. Exactamente. Pero quiere decir entonces que Estados Unidos en todo momento tuvo un presupuesto para movilizar a tanta gente y extraer los objetos del lugar donde caían. Claro. Es que yo creo que es porque tienen bases en todas partes del mundo y en esas bases siempre hay personas que tienen un doble rol. Un rol, bueno, qué sé yo, es mecánico o es el sargento que hace otras cosas, pero cuando lo llaman para recuperar objetos caídos, va, acordonan el lugar, tiene su protocolo de acción, si hay radiación, no hay radiación, se llevan las cosas Oh, rapidito. qué cosas. Es muy interesante. Como tú dices, ya al menos estamos visualizando y le estamos poniendo ya nombre o estamos conociendo qué Sí, nombres eran sí. los que Ahora, para estaban ahí. defenderlos un poco, Sí, y eso ya es un poquito más esotérico, si nosotros hablamos a raíz del contacto, del contactismo, sí, por ejemplo, mi amigo Ricardo González, Corpancho, que seguro lo conoces muy bien, claro. él tuvo una experiencia de contacto cuando estaba en Egipto, en la Gran Pirámide. Le dijeron en su experiencia de contacto que había un grupo que quería regresar a la Tierra, recuperar la Tierra, porque había sido de ellas y se lo habían quitado. Un grupo establecido en Orión, y que decía que aquí le han quitado esto, esto era de ellos, esto era su propiedad, Entonces, hay que entender que el ejército de Estados Unidos no puede depender de la protección benévola siempre de todos los extraterrestres benévolos, porque si tú fueras militar, tendrías que tener tu propia tecnología para defenderte. Claro. Entonces, sabiendo que hay seres negativos y ellos lo saben, que también es otro tema, ya tienen ciertas, tengo entendido que ya tienen ciertas armas para destruirlos. ¿Los gobiernos? Sí, por lo menos Estados Unidos, quizás China, Rusia, no lo sé, Australia, pero, pero lo están utilizando de manera indiscriminada, porque según unos informantes que han surgido hace poco, eh, están justamente apuntándole a naves de lo que llamamos nosotros la Confederación. No necesariamente negativos, no es ese grupo de Orión que quiere recuperar la Tierra. Y con tal de que, digamos, no tengan permiso y puedan ser abatidos, les dan. Aparentemente, según estos informantes, en el momento en que se materializan en nuestra atmósfera, Ajá. hay una fracción de segundo en que son, digamos, son débiles, no tienen protección y pueden ser abatidos. Qué interesante esto. Los extraterrestres saben que ya tenemos esa tecnología. Sí, sí. Y estuve en una conferencia con el doctor Steven Greer en Washington hace como un año. Y ahí se presentaron estos informantes y lo que él y otras personas contactadas decían era que había una paciencia que estaba llegando a su límite. Estos seres Sí. estaban cansados de que les disparen apenas se materializaban en nuestro mundo, ¿no? No todos, eso es un grupo. Claro. Y a mi modo de pensar es un grupo un poco menos desarrollado que otros. Hay unos que son más susceptibles a ser abatidos que otros. Otros son más avanzados y no les pasa nada. Pero que estaba llegándose a una situación límite en la cual ellos estaban perdiendo la paciencia y que podrían responder. Qué fuerte. Si esto es así como nos lo estás platicando, Giorgio, estamos entonces ante un gobierno que en todo momento ha estado enterado de que seres extraterrestres nos visitan. Y estamos hablando desde el ámbito gubernamental, militar, que están conscientes de esto. Sí, claro, hay, digamos, personas informadas, generalmente es oralmente, no sé,
mantienen récords escritos Sí. y se les dice esto no existe, esto es por el bien de la nación y ustedes se les hace jurar un secreto, ¿no? Un acuerdo de confidencialidad estricto, el cual incluye la pena de pena de o la pérdida digamos, su medio de vida, ¿no? Su retiro, Claro. o la cárcel. Pues sí. Y el desprestigio, me imagino, ¿no? En todo momento. Podría O eso ya era lo de menos. Eso es ya un poco menos, pero sí, podría ser. No, más que nada con estas amenazas ya los tienen. Como dice Greer, cuando hay estas reuniones es en una habitación, digamos, como esta, pero totalmente hermética, sin grabación, sin nada, y siempre hay un soldado ahí con arma. Y le dice, si ustedes hablan, tienen una bala directamente para ustedes. Entonces, la cosa es fea. La cosa no es una operación cívica, civil, de cooperación internacional, exopolítica, no. Es decisiones que se toman a puerta cerrada, un pequeño grupo, y lo que se está intentando con esto que te digo, el Instituto Nuevo Paradigma, es que estas decisiones las tome la sociedad civil. Claro. Pero a ver, ahora vamos por el otro lado. Si el gobierno de Estados Unidos sabe que es un grupo, como tú lo nombraste, una mafia de personas que están, a lo mejor que son empresarios o misma gente del gobierno, que están detrás de la tecnología, ¿que el gobierno no se da cuenta que hay un grupo de poder ahí que en cualquier momento se le puede poner al tú por tú cuando descubran algo importante? Sí, no, es que primero que nada temen hablar de estas cosas como políticos. Segundo que nada les conocen todos sus secretos porque están asociados a inteligencia, ¿ya? Y hay como 12 agencias de inteligencia por lo menos. Es algo que se practica mucho, ¿no? En esos países desarrollados, en Estados Unidos, en Rusia, etcétera. Entonces la gente la tienen controlada, la tienen agarrada, de donde no pueden zafarse. Claro. Y tienen mucho miedo y los controlan. Los controlan además. Todos tienen familia, todos tienen hijos. O sea, se van con lo más sensible. Por eso el acuerdo para pasar estas nuevas leyes y cambiar la situación tiene que ser conjunto, tiene que ser un grupo de fuerza. Desde varios puntos del gobierno y de la milicia. Por lo menos, no, todo el Congreso, la mayor parte de ellos, estaba a favor de esta ley el 2023. Bueno, ahora tienen que ponerse fuerte y resistir. A fines del 2024 se va a pasar esta acta de revelación controlada UAP, versión 2. Versión 2. Ya depende de ellos, depende de cada individuo. Al final todo depende de la decisión individual. Claro. Pero bueno, es que también si se mueven muchos millones de dólares de por medio, no creo que sea nada sencillo. Porque imagínate, una empresa que a lo mejor tiene contratos multimillonarios con el gobierno de Estados Unidos para la generación de nuevas tecnologías militares. ¿Tú crees que ellos van a permitir que, sí, den a conocer el tema de los ovnis así tan sencillo? Claro, creo que lo que los ha motivado es que les ha picado que siendo comités de inteligencia y esto, no les estaban informando. Incluyendo a los 8, la pandilla de los 8 que mencioné antes. Sí. Tampoco les estaban informando. Si les estaban informando, les daban a cuentagotas y no les decían bien las cosas. Eso les ha molestado. Pero en realidad tiene que ser algo más que una molestia. Tiene que ser una toma de responsabilidad. Todo depende del calibre ético de las personas al final. Tú puedes pasar todas las leyes, pero si los funcionarios no son lo suficientemente éticos, claro, van a ser controlados, se van a rendir, van a unirse al encubrimiento si les conviene y así. Necesitamos líderes éticos. Claro. Si no somos éticos, entonces no tenemos el derecho, la sociedad civil no va a tener el derecho de decidir a quién abatir, a quién no abatir, con quién asociarnos, con quién no asociarnos en términos extraterrestres. Lo vamos a tener que dejar de nuevo a ese comité secreto. Hace unos años, Giorgio, vino Luis Elizondo, viajó a varios países de Latinoamérica grabando. El argumento era grabar para un programa de televisión de History Channel a nivel internacional. Se entrevistó con militares, se entrevistó con gente del gobierno y solamente se pareciera que llegaron a acuerdos o hay promesas ahí.
De todo esto, ¿tú consideras o cuál consideras que sea el papel de Latinoamérica ante todo esto que se está dando y se está abriendo en los Estados Unidos? Porque, bueno, una cosa es lo que está sucediendo allá, pero Latinoamérica tiene una cantidad impresionante de casos, de historias, de metales o los famosos Ya, metamateriales. primero que nada, Elizondo no representaba al gobierno de los Estados Unidos. Él representaba a TTSA y a un movimiento de disclosure o revelación, que ahora también él estuvo en esta reunión con el Instituto Nuevo Paradigma. Él está apoyando y ahora Sheehan es su abogado Sí, porque el Pentágono lo atacó, le dijo que era falso, mentiroso, lo quiso desprestigiar, le borró sus emails. Entonces, el mismo Elizondo ha sido atacado. Y yo lo conozco ya porque me he encontrado con él como 4 o 5 veces en diferentes lugares, acá en Perú. Me pidieron los del History Channel que lo traduzca a ellos, ¿no? A ellos y a Elizondo. Entonces los llevé conseguí con el general Spicer, aquí un general de Perú, una cita con el comandante general de la Fuerza Aérea. Yo ok. mismo los traduje. O sea, el personaje más importante de la Fuerza Aérea del Perú, fuiste el enlace. Sí, yo fui el Ok, enlace ok. con el general Spicer. Y francamente, él dijo, yo no vengo aquí a pedirles nada. Y no se llevó nada. Fuimos al DIFA Sí, y en el DIFA se le dio una presentación de algunos casos y no se le entregó nada. Él dijo, si está a bien, ustedes pudieran entregar alguna cosa que yo pueda llevarme allá para... No, no podemos, son casos que están en investigación y privados y no se le entregó nada. ok. Esa fue mi experiencia con Elizondo. No fue eso que uno puede pensar que viene Estados Unidos a llevarse las cosas. No, 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 no fue no, él así. no fue así. Y cada vez he podido reírme con él, he podido abrazarme con él, he podido complementar, él me ha felicitado, yo lo he felicitado, que sí, hemos conversado como amigos Ok. varias veces y yo lo encuentro como una persona íntegra y sus intenciones son las correctas, son del lado de la desclasificación. O sea, no es como se dice un agente intoxicador del tema de los ovnis. No, para nada, yo no creo No que... es esa imagen. No, 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 no. ¿Qué tanto es de cierto, tú que estuviste muy cerca cuando vino aquí al Perú, qué tanto fue cierto que en algún momento alguien solicitó en el aeropuerto checar su documentación y apareció en el sistema que se maneja a nivel internacional de que era gente en activo de inteligencia de los Estados Unidos? Yo creo que él no había perdido sus clasificaciones, Ok. sus permisos de confidencialidad, eso no lo había perdido, no lo había perdido. Después el Pentágono trató de quitárselas. Después él lo luchó con Sheehan, con el abogado Daniel Sheehan. Y ahora le han reinstaurado básicamente sus permisos de Ok. confidencialidad O sea, es cierto entonces eso y de clasificación. que en algún momento fue como un rumor en Latinoamérica. Fue real, fue cierto. Sí, en mi experiencia, y lo digo de Sí. corazón, no le encuentro eso. No lo he visto sospechoso así a Elizondo. Claro, porque el hecho de que él siga como agente en activo o no en activo no le resta importancia a todo el trabajo que ha hecho, porque en la primera parte, para ustedes que nos miren en estos momentos, recordarán que en el 2017 fue el que realmente encabezó este boom Sí, y esta parte como programada de la desclasificación y claro. filtración de las instancias de seguridad de los Estados Unidos hacia la prensa. Claro, porque él tenía mucha admiración hacia el secretario de Defensa de esa época. Y en la actualidad, el secretario de Defensa, también esto nos lo ha dicho mi profesor Sí, Sheehan, es parte del encubrimiento, el que está tratando de que junto con en la oficina OUSDI, OUSDI, se bloquee todas estas iniciativas de transparencia. Y sobre todo bloquean que la oficina AARO sí, en el Pentágono cumpla con su mandato. ok. Cumpla con su mandato. Ha sido totalmente una broma, ha sido totalmente falso. No han obedecido el mandato del Congreso y ha sido una decepción total.
Aro. Han mentido totalmente. Claro, sería quizá una instancia que la pusieron precisamente para intoxicar Sí, una o tapadera. para restarle importancia, creo que sería la palabra, así restarle importancia a los casos y a lo que se estaba presentando, ¿no? Presentaron los mismos argumentos que se han presentado de los años 50. No, acá no hay nada que ver, no hay ninguna evidencia de una presencia no humana, no hay ninguna evidencia de presencia de tecnología no humana. No hay nada, no hay nada. Podrían ser globos, no sé, estamos viendo. Nada. Drones, esa es la palabra que más Claro, usan. Eh, una total falsedad, ¿por qué? David Grush fue asignado por el Congreso para ver cómo estaba funcionando Aro. Y él tuvo la oportunidad de entrevistar a muchísimos personas dentro del Pentágono que le dijeron, miren, Aro no está diciendo la verdad. Acá en tal lugar y en tal lugar, por nombre, oficina, dice, aquí tenemos cuerpos, ahí hay naves, allá hay retroingeniería. Todo lo que Aro negaba. Y David Grush verificó que Aro estaba mintiendo. Y también Christopher Mellon, ¿no? Este famoso subsecretario para inteligencia claro, en la época exacto. de Clinton, etcétera, también. Aro está mintiendo. Escribió un artículo que decía, Aro está mintiendo, Aro está mintiendo. Exacto. Eso está creo que está En su página, ¿no? De internet de él. bueno, En su tú puedes página. buscar en Sí. Google, sí, Christopher Mellon. Claro. Vemos entonces que están todos contra todos en este momento, ¿no? Hay grupos contra grupos, desgraciadamente siempre es demasiado esa conciencia humana dualista, divisoria que tenemos que superar. Creo que el descubrimiento de esta presencia extraterrestre nos va a forzar a cambiar, para adaptarnos a esa civilización que está dándonos vueltas. No Claro. podemos ser como monos, como niños que estamos simplemente haciendo lo mismo eternamente. Tenemos ya que cambiar. Pues sí, desde luego. Si ya tenemos entonces, en este caso, por el lado de Estados Unidos, que es el país más poderoso a nivel mundial, que está concientizado con la presencia de cuerpos no humanos y con la presencia de tecnología no humana también, ¿estamos entonces ante qué? ¿Que habrá otros países que tengan algo de información parecida? ¿Que tengan información a la mejor más importante que la de Estados Unidos, será? Yo creo que sí, la información más importante puede venir del lado de los contactados, que son los que están recibiendo información Claro. de estos hermanos cósmicos, porque al final todos somos hijos del mismo universo y del mismo creador. Sean buenos o malos, son nuestros hermanos. La información puede venir, por ejemplo, de Perú, de contactados de México, de contactados de Brasil, de Chile, de Estados Unidos. No necesariamente tenemos que depender de lo que sabe el Pentágono como si fuera la palabra final. Claro, desde luego. Así es, porque lo más importante es contactarnos con nosotros mismos para poder unirnos al universo. Pero si estamos solamente dándole vueltas a la tecnología, el armamento, el secretismo, y después todo lo escabroso, las abducciones, nunca vamos a salir de la mente De ese círculo. atemorizada. La mente atemorizada, bidimensional. Eso no es lo importante, ¿ah? Eso es interesante, pero no es lo más importante. Claro. No es lo más importante. Porque ahora, complementando eso que estás diciendo, vendría la parte espiritual, vendría la parte energética, la parte filosófica quizá de todo este asunto. Energética y de conciencia espiritual. Si uno proyecta una antena hacia el centro de la creación con mucha reverencia y seguridad y amor, y ahí puede empezar el contacto. Y lo que se da son informaciones que van gradualmente, también cambiando tu campo energético. No es algo especial que un contactado lo puede hacer solamente. No, todos lo podemos hacer. Solo es cuestión de hacerlo. Pues sí, desde luego. Giorgio, ¿por qué se ha negado toda esta información? ¿Por qué siempre hubo un golpe muy duro hacia los contactados, hacia la gente que vivía los encuentros, la gente que vivió los secuestros?
¿Por qué siempre se le ridiculizó? ¿Qué pasó? ¿Era precisamente para ocultar toda la información que estaban proporcionando? Creo que es porque dentro de esta conciencia bidimensional plana, en la cual siempre estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, no importa tanto la cultura, en qué parte del mundo hayamos nacido, siempre tenemos una versión de la conciencia plana, de la conciencia bidimensional. Siempre se ridiculiza a lo extraño. Esto es una especie de etnofobia, ¿no? O xenofobia. Todo Exacto, lo sí. diferente es para burlarse, es para atacarlo. Desde los niños en las escuelas, el bullying, porque es diferente, porque es muy gordo, porque es muy flaco. Bullying. Y lo mismo sucede con el tema de los contactados. Ah, no, esos no son serios, están mintiendo, esos quieren algo. Siempre es así. Es por esta conciencia. Ok. Es por esta conciencia. Ahora, vámonos más allá. Mm. Si vemos la comunidad ovni a nivel internacional, muchos no se quieren meter con el tema del contactismo. No sé si porque no lo entiendan, Ujú. porque no lo han estudiado o porque simplemente hay un desinterés. Pero nos damos cuenta que no quieren saber nada de ellos. Sí, pero ya está cambiando, están atrasados, porque la MUFON, Sí. Mutual UFO Network, también soy miembro, ha cambiado. Antes ellos eran solamente los científicos, solamente el objetivo, tuercas y tornillos, el ovni metálico, las radiaciones, y de ahí no pasaban y no querían meterse en contactos. Pero en los últimos años, en los últimos 5, 10, 15 años, han dado Todo prácticamente cambió. un vuelco. Y en la siguiente conferencia que se va a dar de MUFON se va a tocar mucho más el tema de experiencias de contacto. Y tenemos ahí, por ejemplo, a Kathleen Marden, que es parte del grupo ERT, Emergency Response Team, equipo de respuesta de emergencia, que trata básicamente con contactados. Es más, se hizo un estudio importante de gente que era abducida, decían, ¿no? Bueno, la mayoría de ellos no quería que los llamen abducidos. No, 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 yo soy contactado, yo no soy abducido. Entonces eso es un pequeño shock cultural dentro de MUFON, Claro. porque solamente se estaban abriendo a esto desde el punto de vista negativo. Ah, tienen que ser abducciones. Nos guía que la biología evolucionista de Darwin, ¿no? Una especie tiene que dominar a otra, tiene que defenderse, que el que come o es comido. El materialismo también nos guía, ¿no? Y las religiones nos dicen, ah, el pecado, el hombre nace pecador, etc. Entonces, todas esas, digamos, cosmovisiones siempre nos hacen esperar algo malo, Exacto. sobre todo de lo desconocido. Y es, una vez más, generado por una mente muy, muy limitada, muy dual. Y eso es lo que hay que superar. ¿Consideras que a través de las experiencias de contacto con extraterrestres, de los encuentros y los secuestros, será el lugar donde el ser humano encuentre las respuestas que siempre nos hemos hecho sobre ellos? Las respuestas las encontramos en nuestra esencia espiritual. Tanto con los contactos nos llevan al final a ¡bum! A nosotros, a nuestro nosotros interior. mismos. Porque ¿qué pasa? La mayoría de los contactados tiene un cambio de ética. Tanto los que empiezan como secuestrados o los que tienen contactos voluntarios desde el comienzo. Ética, ética. Son más compasivos, se vuelven más ecológicos, menos ritualistas, menos religiosos y más espirituales en el sentido de amor al prójimo. Bien sencillo. Entonces ya hay un cambio. Es igual cuando hay experiencias cercanas a la muerte. Doctor Kenneth Ring hizo un estudio de los cambios en las personas cuando tenían experiencias cercanas a la muerte. Cambiaban éticamente, eran más amorosos, eran más compasivos, eran más amistosos, tenían más paciencia, eran menos materialistas, eran menos vanos, más ecologistas, les preocupaba la tierra. Entonces, el contacto en realidad no es para afuera, sino que es hacia así. Hacia el interior, ¡Pum! claro. Nos regresa interiormente. ¿Cómo Es hacer necesario. entender todo esto que que nos estás comentando, Giorgio, cuando tenemos a la clase política y a los militares que quieren cosas tangibles, cosas claras, cosas que se puedan tocar, medir y pesar? Bueno, pues el cambio tiene que ser poco a poco y por eso gradual, como me parece que tiene que ser, ¿no? Pero yo creo que van a haber más y más razones para cambiar.
Catástrofes, cataclismos, cambio global, inundaciones costeras, terremotos, incendios, todo eso nos va a hacer al final pensar, ¿qué estamos haciendo? El Exacto. sistema está llevándonos a la destrucción del mundo. ¿Queremos eso? Eso es un factor. Otro factor es que posiblemente haya alguna especie de llamado. Esto es algo ya más místico. Estoy hablando ya de las apariciones de Garabandal. Ok. Se espera que antes que fallezca la vidente principal de la señora que vieron, creo que era la Virgen María o algo así, Ujú. creo que era la Virgen María, Sí. va a haber un llamado que todos van a poder visualizar y se va a formar en Garabandal. Y va a ser como una especie de visión y llamado para que la gente haga una reflexión global, que no se va a poder, digamos, ocultar o... Cualquier persona razonable va a tener que aceptar lo que eso es real, ¿no? Eso va a ser otra posibilidad. Otra posibilidad es que las naves de estos grupos extraterrestres se manifiesten más abiertamente. Los militares simplemente se enfocan en su trabajo. Tienen una psicología de defender, de ser bien machos, bien valientes, bien fuertes, de mostrar eso. Y no estar pensando en marcianos. No piensan mucho en marcianos ni en estas otras cosas, no, para nada en evolución, tanto, con excepciones, ¿ah? Porque también ha habido contactados militares muchísimos, ¿no? Pero por eso no son ellos, creo, los que toman la decisión al final, son el comité, generalmente de gente más pensante, pueden ser científicos, algunos, si es militares de alto nivel, que ha coordinado entre agencias de inteligencia, el comité que normalmente llamaban Majestic 12, que en realidad creo que se llamaba MAGIC, Ujú. ¿ah? Majority Joint Intelligence Committee, comité de inteligencia de la mayoría, básicamente. Ellos son los que toman esta decisión y le decían, bueno, ustedes van a hacer tal cosa, van a analizar tal metal, otros van a tratar de capturar, a ver si hay sobrevivientes de ese UFO crash, otros van a hacer esto, otros van a hacer lo otro, y todo muy controlado, ¿no? Controlado, sí, cuadriculadamente. No hay, si te metes en eso, no hay escape. Pues No hay exacto. escape. A mí, hace varios años, Sí. me preguntaron si quería participar en un grupo bajo eso, bajo ese grupo. Y dije que no, ¿Por qué? no, pero te vamos a llevar a ver a los verdaderos paranormales, psíquicos, y nosotros somos los que tenemos la mejor investigación. Tú estás perdiendo el tiempo. Y no sé qué. No, no. Yo quiero mi libertad, yo Bueno, quiero... sí, desde luego. Si te metes en eso, no puedes salir nunca. Si empiezas a hablar, es radical. Entonces, no. Dije que no. Entonces me dijeron, esta conversación nunca sucedió, nunca ocurrió. Y yo por respeto y por temor, no voy a decir quién fue, ni cómo fue, ni dónde. No, pero me sucedió Qué fuerte, una ¿no? vez, porque estaba investigando un caso de contacto, que ellos no podían llegar a ese caso de contacto, y yo sí había llegado a ese caso de Y contacto. por eso te buscaron. A través de mí querían llegar, sí. Ya. Y querían que fuera parte del grupo. Sí. En realidad, mi experiencia empezó con familiares y amigos que empezaron a tener contactos en el año 74 y en el 75 me invitaron a ver una nave. Ok. Sí, ahí empecé yo con esto. O sea, siempre has estado prácticamente sensibilizado con este tema. Sí, básicamente, curiosamente en el 73 por ahí empecé a leer alguna que otra cosa del tema OVNI, no sé si era Yo viste Ganímedes. Y en el 74, familiares, mi tío Tadeo, empezó a tener contactos, empezó con reuniones espíritas. Sí. Después de un año de reuniones espíritas kardecianas con médicos desencarnados, ecuatorianos además, a través de los cuales se ayudaba a la gente enferma, ¿ya? Ok. Mi tío desarrolló a través del Silva Mind Control, control mental método Silva, la capacidad de comunicarse y de escribir
automáticamente. Y visualizar muy bien y todo. Y entonces, estos espíritus desencarnados de médicos le preguntaron a mi tío y a su grupo, ¿les gustaría conocer a nuestros maestros? Sí, cómo no. Gracias. Y resulta que los maestros eran extraterrestres apunianos que tenían una base bajo el mar, ¿no? En Chilca, en la playa de Chilca. Y Fíjate. así empezó todo. Entonces me avisó de esto mi primo Sandro, y yo vi pues estas comunicaciones en papel craft con letras grandes y fuimos a la playa de Chilca previa cita. Ok. O sea, y sucedió. Aparecieron. Sí, una nave lenticular, brillante, así más o menos así, brillante, Sí, sí. lenticular, como de 40 pies de diámetro, formando un reflejo invertido sobre el mar. Y estaba como a 10 metros de altura, más o menos, encima del mar. Estuvo ahí como un minuto, desapareció, y después de 10 minutos volvió a aparecer Ándale. volando encima del mar y lo mismo. Y ahí fue que comprobé que era verdad. Comprobé que era totalmente verdad. Claro, ¿esto fue antes o después de que se diera a conocer lo de Sixto Paz? Después, entonces, probablemente empezó paralelamente y nunca conoció a Sixto, ¿ah? El grupo de mi tío era un grupo privado de amigos, señores, clase media de Lima, que tenían uno tenía su industria química, el otro producía, estaba con tablas hawaianas, tenía una industria, en fin, gente normal, pero que tenía estas actividades también. Perú guarda un gran tesoro para la humanidad, para cuando la gente tenga la conciencia de poder apreciarlo. Y estamos incluyendo a Bolivia, ¿ah? Porque también era parte del Gran Perú, Perú y Bolivia, en un solo país antes. Esta zona guarda ciudadelas subterráneas de la Hermandad Blanca. Ok. Son supervivientes de culturas que fallecieron, bueno, fueron destruidas, pero se salvaron, y hay remanentes que vinieron a ocupar ciertas áreas en los Andes, en la selva y cerca del lago Titicaca. Ellos guardan un conocimiento prácticamente sagrado, muy valioso, sobre el propósito de la humanidad, qué hizo la humanidad antes, qué podemos llegar a ser, cómo se tomó la decisión de crear a esta humanidad, de modificar a los homínidos para crear las intervenciones que hubieron negativas y positivas, las que nos atrasaron y nos adelantaron. Todo esto lo guardan estos seres, además de que inspiran y tratan de contener la negatividad en el mundo. Ok. Trabajan muy sutilmente con la energía desde estas bases. Qué interesante todo esto, George. Y los contactados generalmente han tenido también contactos con ellos, con esos maestros. Cuando contactan a un extraterrestre es algo bueno, pero tiene una energía muy fuerte que choca. ¿Por qué? Porque es un tema de energías, no porque sea malo. Tiene mucha energía. Y es más mental, ¿no? Puede ser humano y todo, pero se puede hasta reír un poco. Pero es más mental. Pero cuando contacta a un maestro de esta hermandad blanca subterránea, sientes una paz. Ok. Sientes una inspiración. Es como estar cerca de un santo, no sé, una aparición mariana, algo así. Es otra vibración. Y estos extraterrestres escuchan y les dan mucha deferencia a los maestros. Ok. Son sus maestros también. O sea, si teníamos a los doctores médicos cuyos maestros eran los extraterrestres, ahora estos otros maestros de la Hermandad Blanca son los maestros de los extraterrestres. Giorgio, realmente creo que nos queda muy claro que todavía necesitamos mucho aprender, sensibilizarnos más con estas temáticas, pero usted que nos mira en estos momentos se ha dado cuenta que realmente entonces los gobiernos, la milicia y ya nosotros ahora la sociedad civil estamos avanzando más rápido en este conocimiento por lo que ellos están soltando, pero más aparte lo que nosotros ya habíamos investigado y ya conocíamos sobre el tema del contacto.
Claro, diferentes eslabones se están enlazando. Y nos damos cuenta que no son tan distintos unos de otros. Es prácticamente lo mismo. Se complementan. Exacto. Las leyes que se pasen en el Congreso de México respecto a eso va a dar cabida a que se reflexione sobre el significado de estos contactos y de estas experiencias. Claro. Y lo mismo, una cosa nutre a la otra. Lo mismo va a ser en Estados Unidos y en otras partes. Y entonces va a haber como una especie de reacción. Otros países, para no quedarse atrás, van a hacer lo mismo y así, así, así. La cosa es que se haga bien y rápido. Claro. Sin miedo. Esto no hay que tenerle miedo al contacto. También hay maneras de protegerse de abducciones negativas. No todas son negativas, pero hay formas de protegerse de abducciones negativas. Claro, exactamente. Y yo creo que también algo muy importante, Giorgio, el hecho de que la gente piensa que al momento que hable de estos temas va a quedar desprestigiado o que no hay un elemento que pueda corroborar esas historias, pero si no se permiten conocer, acercarse e investigarlo, ¿cuándo van a obtener eso? Nunca. Claro, tienen que dejar de ser tan pusilánimes, tan débiles, ¿no? Porque, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? No esperen a que, digamos, los grandes intelectuales y jefes del mundo digan que es verdad, para finalmente decir, yo sabía que era verdad. Sí, desde luego. Hay que atreverse un poco más. Eso, hay que tener el valor, ¿no? Sí. Y yo creo que no va a pasar nada, al contrario, vamos a conocer más y vamos a lograr concientizar a más personas sobre esta realidad. Es constructivo, es positivo, va a ayudarnos a ser mejores. Pues sí, desde luego. Más poderosos y más seguros de nosotros mismos. Exacto. Giorgio, ¿dónde la gente puede darle seguimiento a tu trabajo en redes sociales? Bueno, yo generalmente soy como un investigador intelectual que no tiene muchas redes sociales, ni eso ni el otro. Pueden ver algo en mi YouTube, bajo mi nombre, Giorgio Piacenza. Tengo varias entrevistas en YouTube. Pueden buscar en Exopolitics Institute algunos escritos en inglés sobre, por ejemplo, acerca de la Iglesia Católica y los extraterrestres y otras cosas. Y hay un libro, el que tiene algunas ideas ya más profundas, que se llama A Greater Reality, volumen 1. A Greater Reality, volumen 1. Está en Amazon. Perfecto. Es sobre cuál sería la naturaleza de realidad que sale desde la conciencia unificada en Dios hacia la creación y todas las dimensiones hasta lo físico. Y cómo se interconectarían. Ese es un estudio que hicimos con varios científicos. Yo no soy científico, pero me invitaron porque tenía unas ideas. Estudio filosofía y tenía varias ideas. Claro, yo te comentaba antes de esta entrevista, y usted que nos mira en estos momentos, que Giorgio es, pues yo creo que el único a nivel Latinoamérica que le has dado seguimiento muy puntual. 1, a las momias de Nazca, y 2, a la parte de esto de ver el tema del contacto, el encuentro y el secuestro desde un ambiente más científico, más espiritual y quizá más energético. O sea, eres de los pocos que se ha involucrado con los investigadores de Estados Unidos porque sabemos que hay una gran barrera, que es el idioma. Gracias a Dios he podido estudiar teoría integral, que lo que me enseñó es que hay muchas verdades que se pueden integrar con fundamentos comunes. Y se vuelve menos complicado cuando conoces esos fundamentos comunes. Teoría integral de Ken Wilber me ayudó muchísimo. Esa es una de las cosas. Y sobre esto de las momias, yo diría que Joyce Mantilla ha estado mucho más activo y mucho más serio sobre el tema de las momias. Sí. Un gran investigador de las momias y un gran reportero que se ha atrevido a hacerlo. Exactamente. Sí. Pues ahí está. Pues Giorgio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un deleite escucharte siempre, porque estudias, analizas, cuestionas, viajas y estás con los principales actores, investigadores de este gran tema y de todo lo que se está generando en estos tiempos. Bueno, gracias a ti, porque si personas como tú, en realidad esto no se podría ni siquiera compartir. ¿Con quién podría compartirlo? De poquísimo. Yo no sé publicitarme. Mi llegada en redes sociales es chiquitita. Claro. Pero gracias también a ti. No, pues gracias, Giorgio. Gracias, te lo agradezco mucho. Dios lo bendiga. Así es, amigos, pues han escuchado a Giorgio Piacenza, un reconocido investigador, estudioso de todo lo que implican estos grandes temas, así que sígalo a través de sus redes sociales y muchas gracias por haber estado aquí en el podcast de La Insólita. Un servidor, Johanan Díaz Vargas, los espera aquí, entonces, en una nueva emisión de aquí, de este podcast y de La Insólita Experiencia.
Hasta la próxima.